Estuvimos hablando, hermanos, de la envidia la semana pasada, porque ya estamos en una nueva, tenemos nosotros muchos a veces anclados en lo que es que el lunes es el principio de la semana, pero el domingo es cuando empieza la semana. ¿Quién dice amén? Hoy es como si le estamos dando las primicias a Dios de nuestra semana. ¿Quién dice amén? Ahora, hermanos, bendiga el nombre del Señor, sabiendo que en sí ese es el principio y las primicias se les están dando a Dios. Amén. Ahora, lo poquito que escuché de lo de nuestra hermana que habló del temor a Jehová. Amén. ¿Está correcto? De tener la reverencia en las cosas de Dios, y es muy importante tener la reverencia. Y es muy importante, hermanos, tener el temor, hermanos, porque en sí, hermanos, nos toma precaución no hacer ciertas cosas. Nuestro hermano René hace electricidad, amén, y él sabe que tiene que haber un cierto temor dentro de él para no tocar ciertos cables de cierto modo, porque puede haber una descarga sobre su cuerpo y puede extinguir su vida. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Tiene que tener temor, hay que tener ese respeto a lo que es la electricidad, y es igual con nuestro Dios. Hay que tener reverencia delante de Dios, y hay que saber que tenemos que hacer las cosas bien para que puedan ser bendecidos. ¿Quién dice amén? Y a través de la envidia hablábamos, hermanos, que puede ocasionar a una persona de tener un celo tan fuerte, de tener una ensaña dentro de él, un enojo tan grande dentro de él, hermanos, que hasta puede asesinar a la persona. Qué tremenda cosa. Amén. Ya viendo eso, hermanos, nosotros sabemos, y pues platicando con los hombres este viernes, que estuvo muy bonito. ¿Quién dice amén? Estuvo muy bonito los hombres, hermanos. Estuvo muy buena la plática, la convivencia, la palabra que Dios nos dio en esa noche, que tanto que nos fuimos hasta la 1:30. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Nomás se oían los teléfonos. ¿Dónde estás? No te me hagas ido para otro lado. ¿Estás con el a ver, pásamelo? No se crea, hermano, no pasó nada de eso. Pero gracias a Dios pudimos gozarnos, y había muchas preguntas, hermanos, y eso es bueno. La pregunta es buena, hermanos. Es bueno tener preguntas y preguntarlas, no quedarnos con ellas. Y eso es bueno, hermanos. Y tanto que estaba yo peleando, hermanos, para hacer lo de esta semana, me regresaba al Señor a compartir Deuteronomio 28, porque les comentaba a los hermanos que en sí, en Deuteronomio 28, del 1 al 14, están las bendiciones grandes de Dios. Hay bendición para todo. Y hay muchas preguntas en el mundo que dan vueltas y son contestadas a través de este versículo, hermanos, Deuteronomio 28, que se pueden contestar por qué pasan ciertas cosas en la vida. Y muchos de nosotros ya hemos escuchado esta enseñanza, o hemos escuchado una parte diferente. Yo no trato de usar lo mismo material que usé antes, o el Señor me vuelve a reconstruir algo más para usted, hermanos. Yo quiero que usted pueda saciarse, hermanos, a través de esta palabra, porque nos va a contestar muchas de nuestras preguntas que están en el mundo. Muchos del mundo cree que Dios, hermanos, es un Dios que está enojado y que está haciendo bullying a la humanidad. Así es como lo ponen muchos, y muchos así, hasta lo he visto en esos cartelones donde está un niño así, con una hormiga, y está con un lente de esos de cierto calibre, con el sol, tratando de quemar la hormiga, y a veces ponen de ejemplo a Dios así con la humanidad, hermanos. Pero sabemos que Dios es amor, y muchas de las cosas nos preguntamos que por qué hay tanta violencia en este mundo. Ahora yo quiero que usted entienda que la violencia no viene de Dios.
Amén. No viene de Dios. Lo que viene de Dios, hermanos, es la oportunidad y es la puerta de salida de todos sus problemas. ¿Quién dice amén? Dice, es lo que hemos aprendido también, hermanos, que a través de la oración, a través de conocer, hermanos, a Jesucristo, es la puerta afuera de todo esto que se va a mencionar ahora. Fíjese, el Deuteronomio 28 habla de bendiciones y habla 14 versículos son, hermanos, de bendición. Y cuando nos vamos a las maldiciones, es el doble y un poco más del doble, hermanos, de lo que está hablando de las maldiciones que caen sobre la humanidad cuando no sigue a Dios. Ahora, en sí, nos vamos al 15, y el 15, hermanos, empezando ahí, nos dice la palabra. Si me puede ayudar alguien con la lectura, estuviera excelente, hermanos. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Acontecerá hermanos, es un evento. Amén. Está hablando acontecerá, es algo que va a pasar, es un evento que está por hacerse real, hermanos. Y está hablando primero que no se oye, y otra que no se comparte o no se cumple lo que se está hablando, hermanos. Ahora está hablando de los mandamientos, hermanos, los estatutos que Dios ha dado en este lugar. Ahora tenemos que entender, hermanos, que los mandamientos no es para afligir nuestras vidas. Los mandamientos son, hermanos, para liberarnos de la opresión. ¿Me está entendiendo? Los mandamientos es para liberarnos. Si en sí no hubiera ley en Estados Unidos, hermanos, o no hubiera gente que guarda el orden, hermanos, ¿cómo estuviera Estados Unidos? Le pregunto a usted. ¿Alguien me puede decir? Desordenado. Hubiera desorden, hubiera violencia a lo loco, que no hubieran donde esconderse uno, amén, porque no hay nada que lo detenga. ¿Me está entendiendo? Y la ley de Dios es igual, hermanos. Se necesita la ley de Dios para poder frenar el pecado. ¿Quién dice amén? Atar al pecado, no al pecador. Amén. El pecador es un hijo de Dios y él tiene la decisión de tomar la manera pecaminosa o tomar el camino de Dios. Amén. Es una decisión que tenemos en nuestras vidas, porque Dios le encanta que nosotros hagamos la decisión por sí misma de servirle de todo corazón. ¿Quién dice amén? En este tiempo tenemos que entender que en sí, para que pueda existir lo bueno, tiene que existir lo malo. ¿Quién dice amén? Lo hemos hablado también, hermanos, que si no existe la luz, no estuvieran las tinieblas. ¿Quién dice amén? Tiene que haber tinieblas para distinguir la luz. ¿Me está entendiendo? O el frío o el calor. Si no hubiera frío, no entendieras qué es el calor. Y si no hubiera calor, no entendieras qué es el frío. Porque no hay con qué compararse. ¿Quién dice amén? Y ahora, toda la violencia, todo lo que se experimenta en todo el mundo, hermanos, todo, hermanos, solamente declara lo más bueno que es Dios. Porque si nosotros podemos experimentar la violencia y todas esas experiencias malas de este mundo, podemos ver que más grande es nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Dios siempre es más grande que todo, hermanos. Ahora, estamos en este lugar y a veces hay muchas preguntas y eso es lo que ahora vamos a empezar a contestar, hermanos. Dice a la humanidad, generalizando todo el mundo, hermanos. Está hablando, hermanos, el 16. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Dígale a su hermano, no importa si es ciudad o es open country, es allá en lo que es en los ranchos. Dice, todo esto pega en todo el mundo. ¿Quién dice amén? Todo esto pega en el mundo, hermanos. Dice que la maldición llega hasta donde hay mucha gente, hasta donde hay poca gente. Amén. Ahora fíjese esto, hermanos. Desde el principio Adán y Eva, hermanos, eran dos personas
¿Quién dice amén? Y llegó la decisión de hacer lo bueno o lo malo. 2 personas, Adán y Eva, eran 2 y de ahí empezó. ¿Quién dice amén? A la humanidad. Satanás ya estaba haciendo de las suyas, Satanás ya estaba haciendo de las de él, hermanos, porque él fue el que convenció a la mujer. Eso nos enseña que el Satanás no nos empuja, no nos agarra la mano a hacer lo malo, más que nos convence a hacer lo malo. Qué tremenda cosa, amén. Él no tiene, es más, dice la palabra que nosotros somos más que él. Tenemos más derecho que él. Ahora, dice, maldito en la ciudad y maldito, hermanos, en el campo. Maldición es algo que no es favorable a nuestras vidas. Es algo que corrompe nuestro bienestar, que nos quita. 17, dice, hermanos, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, las tortillas de harina no van a estar ahí. ¿Quién dice amén? Dice, maldita tu canasta. Ahora, cuando uno no sigue los mandamientos de Dios, hablando generalmente en la humanidad, hay escasez. No dice que hay escasez en el mundo, dice que hay escasez en la mesa de la persona. Amén. De la persona que no está siguiendo lo del Señor. Ese es algo que nosotros podemos ver, hermanos, que a veces nos preguntamos, si hay tanta comida en el mundo, ¿por qué falta comida en las mesas de las personas? Porque Dios estableció y dijo el Señor que en sí, aquel que no sigue sus mandamientos, aquel que no quiere escuchar, va a caer estas cosas. ¿Quién dice amén? No es que Dios quiera maldecir a la humanidad, es que tiene siempre que haber una consecuencia. ¿Quién dice amén? Un hombre, hermanos, o una mujer que hace un crimen, si no tiene consecuencia, ¿qué va a pasar? Va a seguir haciéndolo. Amén. So, tenemos que saber que Dios lo que quiere es corregir, es traernos para atrás. Ahora, una de las cosas que podemos preguntarnos, ¿por qué hay escasez económica? Amén. Este mismo versículo nos dice por qué. Ahora, por la desobediencia del hombre. Amén. El 18 nos dice, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Amén. Y dice esta palabra, hermanos, y nos enseña por qué, hermanos, hay niños que nacen con esa disabilidad. Porque hay niños que nacen enfermos. Ya naciendo, nacen enfermos. Y fíjese lo que dice aquí. No dice, maldito el fruto de tu vientre. Si en sí la humanidad, hermanos, no hemos visto tantas cosas y vemos tantos niños que en necesidad, hermanos, y en sí es la consecuencia, hermanos, de nuestro estado pecaminoso. How we handle sin. Ahora, nos dice esta palabra, hermanos, no sé si usted ha escuchado de los niños que están adictos, que ya nacen adictos y el niño está desesperado, el bebé le dan leche y el bebé no quiere leche, el bebé quiere droga que se le fue inducido en el embarazo. Si usted no ha escuchado, hay muchas historias en el internet y usted puede ver esto. Los niños nacen, hermanos, con eso. ¿Por qué? Por el estado pecaminoso de la humanidad. ¿Me está entendiendo? Es como uno, hermanos, le da la bendición a sus hijos, el poder de nosotros darle. Ahora, en la humanidad, hermanos, generalizando, si seguimos a Dios, el Señor promete hacer las cosas bien. Amén. Y bendecirnos. Pero cuando no nos sigue, hermanos, cuando no seguimos la palabra, hermanos, Dios no puede bendecir de la manera. Él tiene que haber una consecuencia. Como hay recompensa, hay consecuencia. ¿Me está entendiendo? Ahora, el Dios que nosotros servimos, hermanos, no puede inclinarse a hacer lo malo contigo. Ahora en las películas, hasta ahora, Señor, ayúdame a robar este banco.
y ahí andan orando y dicen, sácame de esta, ayúdame a tomar venganza. Dios no se inclina a hacer lo malo. Dios no se inclina o bendice a hacer lo malo. Él se mantiene en ese lado de claridad y espera que tomes la decisión correcta. El mundo entero en sí, hermanos, podemos tenemos la habilidad de hacer la opción correcta, hermanos, en todo el mundo. Cada quien tiene esa opción, hermanos. Y dice, hermanos, que no sé si usted sabía, hay un estimado, hermanos, con el census, 2.8 millones de niños deshabilitados en Estados Unidos. 2.8 millones, hermanos. Si los juntas todos, hermanos, es como si estás juntando la ciudad de San Antonio y sus alrededores. Amén. Y a mí se me hace que quedamos un poco cortos. Es grande, ¿verdad? Lo que pasa. Es bastantito. Ya cuando lo juntas todo ya puedes ver lo que es. Pero no es porque Dios así lo quiera. No es porque Dios quiera darnos eso. Es que en sí dice el Señor aquí que Él ha establecido reglas para nuestra protección. Y lo primordial de Dios es la salvación de la alma de sus hijos. Amén. Eso nos enseña, hermanos, aquí que podemos también nosotros ser de bendición para nuestros futuros hijos o podemos ser maldición para nuestros futuros hijos. ¿Quién dice amén? ¿Por qué, hermanos? Ahora sabemos por qué son los niños, hermanos, que salen así deshabilitados. ¿Por qué? Porque la humanidad prefiere estar en sus ambiente pecaminoso. Amén. 19, nos dice, maldito serás en tu entrada y maldito serás en tu salida. Eso está hablando de todos los planes. ¿Por qué una persona puede tratar de hacer todo lo posible, de hacer lo bueno, de hacer o tener el éxito en la tierra, hermanos, si no lo cumplen? Es que esta palabra se activa. Muchas de las personas en el mundo hacen sus cosas a sus propias fuerzas. No sé si usted, en Netflix, parece que está en Netflix o Amazon Prime, se llama Mully. El hombre se llama Mully. Y eso es un testimonio de un hombre en África, un negrito, hermanos. Y este negrito, o morenito, no sé cómo le puedo decir. Amén. Este hombre empieza a ejercer con sus propias fuerzas, viniendo de una tribu, un lugar pobre que ni su tío lo quería en su casa y lo aventó a la calle. Él construyó su negocio y llegó a ser un millonario. Amén. Y con todos esos millones, él construyó todo eso con sus propias fuerzas y con sus propios anhelos y todo eso, pero en sí, teniendo tanto éxito, dice él que él sentía ese vacío en su corazón. Teniéndolo todo, le faltaba todo. Qué curioso. ¿Quién dice amén? Y es donde se activa esto, hermanos, donde dice que los planes que nosotros tenemos, dice la palabra que si edificamos nuestra casa y Dios no está ahí, dice que edificamos nuestra casa en vano. Si vigilamos nuestra casa toda la noche, pero Dios no está ahí, dice que en vano vigilamos. ¿Qué nos dice? Que en toda cosa que quieran nos agarrar, hermanos, es buscar primero la presencia de Dios. Buscar primero el agrado de Dios. Siempre buscar el favor de Dios en nuestras vidas. Es importante, hermanos, para poder nosotros no perder el tiempo y todo lo que ganemos, hermanos, pueda ser bendecido por Dios. ¿Quién dice amén? Dice todo plan, hermanos, dice tu entrada, tu salida, tus planes, todo plan que haya, hermanos, puede ser afectado, hermanos, a través de nosotros, o la humanidad, no seguir la palabra de Dios, hermanos, o no seguir sus mandamientos. El 20 nos dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebrando y asombro en todo cuanto pusieras mano y hicieres, hasta que seas destruido.
y perezcas pronto en causa de la maldad de tus obras, para las cuales me habéis dejado. Eso es hablando que en sí va a llegar un tiempo donde a lo mejor ganas mucho, pero en un tiempo vas a perderlo todo. Jehová trae sobre ti mortandad hasta que consuma de la tierra, y la cual entras para tomar posesión de ella. Dice 22, Jehová irá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, dice, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Ahora nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿por qué hay enfermedad o por qué se encuentran enfermedades muy fuertes en lo que es en este mundo? ¿Y por qué existen todas estas cosas, hermanos? Y es una cosa de las consecuencias que hay, hermanos, por no seguir lo que es la palabra de Dios. Ahora dice fiebre, inflamación, ardor. Ahora está hablando en sí, hermanos, que trataremos de correr, o se tratará la persona de correr de esto, tratará la humanidad de correr de estas cosas, pero no podrá, porque perseguirá esta enfermedad. ¿Quién dice amén? Ahora, podemos ver ahora con el COVID, hermanos, 2021, podemos ver 2020, hermanos, que se predicó visión perfecta de Dios, y pudimos ver que la visión perfecta de Dios es que todo el mundo se detuviera. ¿Me está entendiendo? Dice, muchos se predicó que es es algo de progreso, porque la visión es 2020, y el Señor desde un principio ese año lo manió. ¿Quién dice amén? Y dijo, detengo todo para que la visión sea perfecta tuya, para que tú puedas tomar tus lentes espirituales y buscar mi presencia. ¿Quién dice amén? Había oración por todos lados, había, hermanos, la intimidad entre Dios, y se buscaba la presencia de Dios a través de nuestros seres queridos que caían al hospital. ¿Quién dice amén? Cuando mirábamos que nuestros seres queridos entraban a un momento de necesidad, se nos doblaban las rodillas. ¿Quién dice amén? Señor, por favor, ayuda a mi familia, ayuda, Señor, ten misericordia. La visión perfecta de Dios es que el mundo se detuvo y empezó a clamar a Dios. Qué tremenda cosa. Eso es lo que nosotros queremos que en este mundo, porque el mundo es bello, hermanos. Sí, no quiero yo cambiarle la construcción o lo que usted tenga visión de este mundo. Podemos ver muchas cosas buenas, amén, preciosas, hermosas, hermanos, pero entre todo eso hermoso, todo eso precioso, hay mucha corrupción, amén. Y aquellos que han ido a muchos países, aquí en Estados Unidos, en México, sabes que México es un lugar muy precioso, pero hay mucha corrupción. ¿Por qué? Porque se han desviado de lo que Dios ha establecido. Se han quitado del temor de Jehová. Y por eso es bueno, hermanos, enseñarle a nuestros hijos tener reverencia en la casa de Dios, que no se juega con la casa de Dios, y enseñarles a través de nosotros la persistencia, que es depender de Dios. 2020, hermanos, nos ayudó a poder acercarnos a Dios. ¿Quién dice amén? Nomás pónganse a pensar, hermanos, algo tan pequeño que no podemos ver con nuestros ojos, puede derrotarnos, puede quitarnos la vida. ¿Qué tan frágiles somos? ¿Quién dice amén? Un enemigo, alguien que venga, nos defendemos y tomamos armas. ¿Quién dice amén? Pero con esto no podíamos tomar armas, solamente depender de Dios. ¿Quién dice amén? Depender de Dios, depender de lo que Dios iba a hacer en ese momento. Nos iba a sanar, no nos iba a sanar, iba a llamar por nombre, no nos iba a llamar por nombre. Un hombre de mi edad, hermanos, yo lo vi pasó el hombre. Lo vi una semana, y a la semana que entra ya no estaba.
sea, tan así, hermanos, el Señor enseñó. Nos está hablando que no es que Dios quiera, hermanos, es que Dios necesita tomar la atención del mundo. Y las enfermedades vienen. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Porque Dios ha establecido su ley. Y Dios está parado en lo que ya ha dicho, hermanos. Amén. Se pregunta por qué hay enfermedad, hermanos. Deuteronomio 28 nos dice que es a través de la desobediencia de la humanidad que son creados todos estos, o son puestos sobre todos aquellos países o donde vivimos, hermanos, donde podemos ver esto, hermanos. ¿Por qué hay enfermedad? Porque hay una decisión que se tomó, hermanos, y se ha quitado la perfección de Dios. Dice 23, hermanos, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Está hablando, hermanos, bronce significa sufrimiento, hermanos, que los días serán muy sufridos, muy duros y muy pesados. Levíticos 26, 19 también habla, hermanos, que en sí el mismo quebrantamiento, hermanos, es a través de este bronce a quitar el orgullo de las personas, hermanos, y no aceptar lo de Dios cuando esta pesadez llega a la vida. Y ahora en Levíticos, hermanos, se mira donde se cambia, donde el bronce se ponga abajo y el hierro está arriba. No está hablando, hermanos, en sí que va a llegar de arriba o de abajo. Dice que alrededor va a ser la opresión. Aquí cuando en sí, hermanos, está la desobediencia, una desesperación grande. Fíjese, y el rey David, hermanos, estando en la gloria y el respaldo de Dios, cuando él cometió, hermanos, el pecado en su vida, sintió estas opresiones. Él pudo ver que se cargó, hermanos, cuando él le faltó a Dios, hermanos. Su vida ya no fue igual. De tantas victorias que él tuvo y todo eso, en él querer ocultar su pecado. El error de él fue, hermanos, sí fue caer en pecado, pero sabemos que todos somos imperfectos. ¿Quién dice amén? Somos todos imperfectos, todos un día llegamos a hacer errores, ¿quién dice amén? Pero lo que él hizo mal es querer ocultar su mal y querer hacerle como si nada pasó. Y me encanta esa historia y cómo Dios llega al corazón de él, y cuando él se levanta en ira, cuando oye una historia de que le causa furor, y dice, ¿y quién es esta persona que hizo esta injusticia? Y el profeta nomás le apunta el dedo y dice, fuiste tú el que hizo esta injusticia. Y está tremenda esa historia, hermanos. Pero yo lo que quiero agarrar de eso es que después de eso su vida ya no fue igual, hermanos. Buscó el perdón y tomó el perdón de Dios, hermanos. Pero en ese tiempo que él estaba pidiendo perdón, sentía el bronce y sentía el hierro, sentía una opresión muy fuerte. Un hombre de mucho dinero, poder, estatuto, hermanos, no tenía paz. Qué tremenda cosa. Ahora nos dice, hermanos, sabemos que esos días grises, ¿por qué hay días grises en nuestros días? ¿Por qué hay días que no sentimos, no se siente muy alegre? ¿Por qué? Porque el mundo ha decidido estar en desobediencia. Amén. El 24 nos dice, hermanos, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Qué tremenda cosa. Dice, hermanos, que cambiará la lluvia natural, se cambiará en lluvia de polvo y ceniza. Qué tremenda cosa. Ahora nos preguntamos por qué de repente explotan esos volcanes fuertes. ¡Pum! Dice que uno de los volcanes más grandes, hermanos, esos desastres naturales, hermanos, que ocurren alrededor del mundo, uno de ellos es el volcán Tambora. En 1815, hermanos, estalló tan fuerte, hermanos, que se fue hacia arriba 30 kilómetros.
se levantó una nube hacia arriba 30 kilómetros, hermanos, y dice, hermanos, que se esparramó todas esas cenizas se desparramaron sobre la mayoría de Europe, de allá de aquel lado del mundo, hermanos. Era la mayoría. Dice que la nube duró casi todo un año completo para que se serenara. Qué tremenda cosa. Nos ponemos a ver esto, y si usted puede buscar más de la información. Dice que el hoyo que se hizo, hermanos, en ese lugar, a través de la explosión, hermanos, dice que era de 1250 metros de profundidad. Y dice que el hueco de grande se hizo, hermanos, de 50 kilómetros al alrededor. Estás hablando de un hoyo grandísimo, hermanos. ¿Y por qué nosotros nos ponemos a pensar? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué cubren? Porque el Dios tiene propósito. En ese tiempo no sé qué el Señor estaba enseñándoles. Y todas estas son profecías, hermanos. No es para que nosotros, todas estas cosas están fuera de mi favor, y pues yo quiero seguir acá, y Dios siempre nomás me está amenazando. No, Dios lo que está haciendo, está enseñando que lo que Él estableció es real. Dios no te quiere forzar, Dios no quiere que tú estés renegando o tomar de esa manera. Dios quiere decirte, mira, está pasando, mi palabra es viva y está pasando alrededor de mí. Fíjate en todas estas señales. Dice que esta explosión hizo un tsunami de 10 metros de alto, hermanos. Estaba el volcán acá en lo adentro de Europa, hermanos, y dice que hasta estremeció hasta el mar, que creó una ola de 30 pies de alto. Eso es lo que se dice la estadística de esto. Estás hablando que el Señor estremece el piso, estremece el suelo, estremece ciertas cosas en la vida para que mira, mijo, mija, te estoy hablando. Esto es cierto, esto está pasando, esto yo no puedo retroceder y me puedo inclinar a decir que está bien lo que estás haciendo. Necesito sacarte de tu idea errónea, que dice, man, de lo que estás viendo. Y I don't know if you guys have you ever seen Mind Games. ¿Han visto Mind Games? Bueno, se lo recomiendo, porque enseña cómo nuestro cerebro y nuestros ojos procesan las cosas. A veces tiene mucho error. Es que yo lo vi con mis ojos, lo vi con mis ojos. Y te enseñan cómo a veces que creen las personas, y es que esa pintura movió los ojos. Amén. Nos enseña cómo nuestra mente trabaja a procesar ciertas cosas, y lo que a veces creemos ver no está ahí. Y me encantó ese lugar, ese programa donde te explicaban ciertas cosas, y cómo las personas que hacen los trucos de cartas y todo eso, cómo trabajan tu mente para que puedas creer lo que están haciendo. No es nada sobrenatural, es nomás el movimiento y cómo trabajan tu mente. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, hermanos, que mucha de la sabiduría que creemos y todo lo que se nos ha inculcado, todo lo que creemos que la ciencia y todo eso, puede tener sus errores. Porque en sí, como dice, el error es del humano. ¿Quién dice amén? Hacemos errores. Yo nací en un lugar, o fui criado en Eagle Pass, Texas, y a mí me enseñaron que Pluto era una estrella, era de nuestro sistema solar, y luego de repente escucho que ya no es. Digo, pues ¿cómo está eso? O sea, ¿me enseñaste que sí o no? ¿Que sí o no? Amén. Es Pluto, right? Plutón. Ya, no, que es una luna de quién sabe de dónde. Me quedé yo, pues, entonces muchas de las cosas que me han enseñado no están bien. O sea, hay error en eso. Eso a mí me abrió mucho el conocimiento, que a veces el conocimiento que tenemos del mundo nos puede corrompir y nos tapa, hermanos, de recibir lo que Dios nos quiere dar.
Por eso Dios cuando nos habla, Jesucristo habla a nuestras vidas y dice que necesitamos construir un odre nuevo, tener una actitud de recibir lo nuevo. ¿Quién dice amén? Hay que poder armar algo nuevo donde pueda entrar ese vino, hermanos, de bendición. Ahora, nomás fíjese, hermanos, que en sí Dios habla y lo que Él habla, hermanos, se ha cumplido con estos eventos que se ha escuchado. Amén. Y no es porque Él quiera hacerlo, es porque ya está establecido como ley, hermanos. Él quiere que nosotros tengamos bendición y estemos en bendición. Dice 25 y 26, ¿qué nos dice? ¿Alguien lo puede leer en voz alta, hermanos? Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás becado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Ahora, yo no sé si usted conoce a Hitler. ¿Quién conoce a Hitler? Levante su mano. ¿Sí? ¿Tiene su número de teléfono? No se crea, hermano. Sí conocen su historia. Un hombre pudo convencer a toda una nación que había impureza en los judíos y que tenían que ser eliminados. Dice que en el Holocaust, hermanos, el conteo es un estimado, 6 millones de judíos que fueron asesinados. 6 millones. Nomás póngase a pensar. Usted conoce Dallas, Fort Worth, Plano, todo eso, el Metroplex allá de arriba, Dallas, Fort Worth. Usted nomás junte todas esas 2 ciudades y todo lo que está dentro de ellos, y todas esas personas perecieron. Qué tremenda cosa, amén. Está fuerte la cantidad, hermanos. Ya cuando lo vemos, hasta te toma unas 2 horas cruzar ese lugar, 1:30 cruzar de un lado al otro. Todos los que viven ahí, póngale, fueron destruidos. ¿Y es porque Jehová quiso? No, es porque el hombre decide seguir haciendo lo que Dios dice que no hagan. Decide quitarse de seguir sus mandamientos y creer y escuchar su palabra. No es que Dios quiere que pase todas estas cosas, es que en sí decimos, pues los judíos no son los escogidos de Dios, o sea, son los que tienen la promesa. Digo, sí, pero aquellos que tienen la promesa no han recibido el regalo de Cristo Jesús y necesitan ser estremecidos para que puedan recibir la salvación. Porque Dios ya dijo que nadie viene al Padre si no es por el Hijo, si no es por Cristo nuestro Señor. Y cuando Él dice algo, hermanos, Él quiere que tú lo recibas. Él no va a decir, ¿sabes qué? Lo dije, pero no te preocupes. Dice, vente como quiera. ¿Quién dice amén? Dice, mandé a mi hijo a sacrificar, pero si no lo recibes, no te preocupes, tú vente. Dios no va a hacer eso, hermanos. Él estableció una manera que se van a hacer las cosas y Él, hermanos, quiere que nosotros tomemos ese paso. ¿Por qué murieron tanta gente? ¿Por qué murieron asesinados? ¿Por qué de una manera horrenda? ¿Por qué sufrieron tantos niños? ¿Por qué hubo tanta sangre en ese lugar, hermanos? Usted puede imaginarse cómo olía toda esa ciudad de muerte. ¿Por qué hay hombres tan violentos? ¿Por qué hay hombres tan malos que no se tienden a ver a los niños y tener misericordia? ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón está fuera de la ley de Dios. Está fuera de las reglas. Y es como le decía yo ahorita en Estados Unidos, si no hubiera reglas que tuvieran consecuencia, fuera un desorden total. No hubiera paz en esta nación. Si se quita eso, hermanos, ahora Dios es lo mismo. Dios estableció estas reglas para traer bendición y traer la bendición de paz sobre nosotros. Eso es lo maravilloso, hermanos, que cuando nosotros podemos recargar nuestra sabiduría en el Señor y no dejar, hermanos, que el enemigo nos siga convenciendo a través de la vida que llevamos.
Existe un Dios, hermanos, existen sus mandamientos, existe Jesucristo que nos quiere dar la salida para poder cumplir, hermanos, la ley. Como decía la vez pasada, dice Jesucristo en su palabra: yo no vine a quitar la ley, yo no vine a abogarla, yo no vine a desborrarla, yo vine a cumplir la ley y vine a ayudarte a ti también que la puedas hacer. Qué tremenda cosa. Jesucristo es la puerta, hermanos, para nuestra bendición en nuestra casa. Jesucristo es el que nos da y abre la puerta, hermanos, para poder nosotros, lo que es imposible hacer para nosotros, posible, hermanos. Y tener la bendición no solamente en nosotros como hombres y mujeres de Dios, pero tener la bendición para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros tataranietos. Bisnietos se llama bisnietos y luego tataranietos. Bueno, hasta la 4ª generación. ¿Quién dice amén? Nos habla el Señor de esa manera, hermanos, y Él quiere que seamos parte de la bendición. Usted tome esto, y Dios quiere que sea parte de la bendición. Yo les puedo hablar de las bendiciones que están del 1 al 14, hermanos, y ahí me puedo quedar. ¿Quién dice amén? Pero usted necesita saber, y es como decía nuestra hermana, la reverencia, el temor. Tenemos que aprender a saber que si no hacemos conforme a la voluntad de Dios, las cosas no van bien. Y si a nosotros nos escogió el Señor estar aquí, es porque podemos empezar a hacer la diferencia en este mundo. Les hablaba a los varones en el viernes que en sí me encantó como me ayudó mi hermano Luis explicarlo, que en sí el oro, hermanos, es cribado toneladas y toneladas y toneladas de tierra y sale unos gramos, hermanos, de oro solamente, toneladas y toneladas, que no hay mucho, pero tiene mucho valor. El hombre que cree en Dios, un hombre de oro, un hombre que cree en Dios y en los mandamientos, sus estatutos, es algo, la integridad que tiene uno de nosotros puede formar la bendición para la familia y ser no solamente un hombre de oro, pero una familia de oro. Y en el proceso el Señor refina y hace las cosas mejores. ¿Quién dice amén? Hay que confiar en Dios, hay que confiar en lo que Dios nos ha mandado. Dice el 27, y esto yo les sigo compartiendo y seguimos hablando de esto, hermano, para que usted mire que lo que está pasando hoy es porque nosotros hemos decidido que así sea. Dice 27, dice: Jehová te irá con úlcera de Egipto y tumores con sarna y con comezón, hermanos, que no pueda ser curado. Dice aquí, hermanos, tumores. Y ahí es donde yo agrego el cáncer, hermanos. Muchos de los cánceres son tumores. Dice, es un tumor. Tumor sí, pero que casi siempre nos lleva a eso, hermanos. Y dice que no puede ser, ¿qué? Curado. Hasta hoy yo no he escuchado que hay una pastilla o haya algo que te garantice el 100% que serás sanado de esa enfermedad. ¿Por qué existe el cáncer, hermanos? ¿Por qué existe la lepra? ¿Por qué existe, hermanos, esos virus fuertes, hermanos, donde muere la gente? Si todavía en el 2020 muchos que se inyectaron todavía murieron, hermanos. Las estadísticas todavía están flotando. Es muy pronto para saber qué fue lo que pasó y cómo pasó. ¿Qué nos dice, hermanos? Que por qué hay estas cosas, porque el hombre ha decidido alejarse de Dios. ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay estas cosas? Es la humanidad, hermanos, que ha decidido sembrar esto en este mundo, hermanos. Qué tremenda cosa. Volteamos a ver dónde está Dios, volteamos a ver, es como dice una persona, estaba diciendo, oye, están peleando entrar a las prisiones a predicar la palabra, que es bueno, no estoy diciendo que es malo, el Señor dice en la palabra que tenemos que visitar al que está en la cárcel, pero fíjese, hermano, dice, estamos peleando, dice, ¿por qué pelean entrar a las prisiones? ¿Y por qué no pelear que la palabra de Dios esté en las escuelas? Tomarlos temprano, antes de que lleguen a la prisión. Amén. Y sí es muy cierto, hermanos. Peleamos unas cosas, unos derechos, perdemos para lo que es muy tarde, cuando tenemos que estar ahí temprano. ¿Quién dice amén? Tomar eso, hermanos.
Dice, hermanos, el 28. Jehová herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Ahora, no nos preguntamos, hermanos, ¿por qué hay gente enferma de la cabeza? ¿Por qué hay gente enferma de la cabeza? No sé si usted ha ido a Austin o a San Antonio. En Austin, no sé si usted ha visto que ya hay bastante gente debajo de los puentes, y tratas de conversar con ellos y a veces donde están pidiendo dinero y a veces no concuerdan muy bien. ¿Sí ha visto eso? Una persona cuerda, una persona que está bien de mente, busca un refugio, busca de hacer algo por sí mismo, pero han caído en una enfermedad muy grande, hermanos. Dice que en los miles en Texas, en miles de personas que están homeless porque no razonan bien, no están bien de la cabeza. Y yo le digo, hermanos, en sí, yo tengo una hermana enferma. No estoy hablando nomás porque sí. Yo he pasado horas hablando con mi hermana, horas explicándole, horas y horas, tratando de invertir. Y se mira que no se gana nada, porque hay algo que le estorba. Es la manera, hermanos, esa es la humanidad, es el mundo que hace estas locuras en las personas, es el deseo carnal que hace, hermanos, explotar estas enfermedades que en las vidas de nuestros seres queridos. Tenemos, hermanos, que realizar, hermanos, que nos conviene estar dentro de Dios. Nos conviene caminar en Dios, nos conviene quitar toda envidia, todo celo, quitar todo aquello que nos estorba para caminar en la gloria de Dios, en la promesa de Dios, donde es bendecido el simiente, donde es bendecido nuestra casa, donde siempre habrá provisión en nuestra casa. Aunque haya escasez en el mundo, habrá provisión en nuestras casas, porque Dios lo ha dicho, hermanos. Y si Él hizo explotar un volcán, hermanos, en los 1800 y hizo que se hicieran los cielos grises por un año, hermanos, Él hará la provisión en nuestra casa si Él lo ha prometido en su palabra. Tiene que saberlo, hermano. Esto no es para oprimir el ser o su espíritu, es para que usted mire que Dios es real y Dios está hablando a nuestros corazones para que cambiemos al favor y la abundancia de su promesa. Dios está hablando, hermano mío. Tome lo que Dios está diciendo. No se quede enganchado en lo que sí la mera verdad se mira o lo que está pasando. Es decirle, Señor, gracias, estoy cuerdo, estoy escuchando tu palabra, Señor, y hoy recibo tu palabra no solamente para mí, pero la recibo ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que toda mi descendencia tenga bendición. Porque los tiempos van de mal a peor y se necesita el respaldo de Dios. ¿Quién dice amén? Hay un Dios, hermanos. Hay un Dios. Dice la palabra de Dios. En el 30, yo quiero, para cerrar, hermanos, necesito a alguien que venga y me lo lea fuertemente. Pasa aquí, mi amor, por favor. Yo quiero que usted lea esta porción. Yo quiero que usted escuche esta porción. Porque usted va a ver que Dios es un Dios que está manifestando y está hablando a nuestros corazones para que miren que Él es real. Yo quiero que usted piense en lo que se va a hablar en esto y usted pueda decir, el Señor está hablando. 30 to 34. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano.
El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna. ¿Hasta ahí? Hasta ahí está bien. Ya lo demás vamos a seguir hablando después, pero yo quiero hablar de esto del 30 al 34. ¿Quién me puede decir a mí de qué está hablando el Señor en este? Hay una palabra que el Señor usa, que se usa hoy muy abiertamente. Gracias, hermano. El divorcio. Yo compartía con los hermanos un poco de esta palabra el viernes para que supieran que en sí esto es real. Fíjese lo que dice, y yo lo voy a encaminar un poquito en eso. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viñas y no la disfrutarás. ¿Quién dice amén? Y aquel que también agarra, hermanos, está hablando de un hombre. Fíjese nomás esto. Está hablando de un hombre viendo su casa enfrente y todo lo que ha construido, y por la ventana está viendo a otro hombre cenar y comer con su familia. El divorcio, hermanos. ¿Por qué existe el divorcio? Porque existe tantos años de esposa y esposo trabajar juntos y ver que todo eso se ha ido en vano y alguien más lo está disfrutando. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Dios está hablando a los corazones, decir, hijo mío, hija mía, es por la desobediencia que llega esta consecuencia. Yo sé que como hombre, si usted se pone ahí y nomás ponga a su esposa de qué lado con alguien más ¿quién dice amén? Está duro esta palabra, hermanos. Pero Dios habla esta palabra hoy. Está hablando miles de años después. Ha llegado a nuestros oídos para que la escúchenos y puédanos tomarla. El temor de Dios en nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Qué triste es, hermanos, que en estos días se miran tantos hombres. Si pudiéramos ver espiritualmente, pudiéramos ver a muchos hombres en la calle viendo su casa y viendo esto pasar. Qué triste es, amén. Qué triste es lo que hoy está pasando en este mundo, pero no es culpa de Dios. Es culpa de la humanidad. Es culpa de la humanidad de querer ellos, de ser egoísta el mundo, hermanos, y pensar solamente en uno mismo. Y no pensar en todo lo que puede cambiar. Es tiempo, aquel que no ha recibido las ordenanzas, el mandamiento de Dios, de poder cambiar nuestras vidas al favor de Dios. Cambiarlos a esos primeros capítulos de Deuteronomio del 1 al 14, hermanos. De cambiarlo a donde nuestros hijos son bendecidos, donde la promesa de Dios llega. Yo he escuchado, hermanos, testimonios de abuelas clamando por sus nietos, y hoy se ha visto, hermanos, 100 años atrás, abuelas clamando por la descendencia de ellos. Si un hombre que predicó allá en Piney Woods para los jóvenes, un americano, él dijo que él llegó a los pies de Jesús, que su familia era bien tremenda, andaban en cosas de mafia, y dijo que él un día fue a acompañar a una amiga a algo de jóvenes, y dice que alguien le dio palabra. Dijo, hoy cambia tu vida y hoy vas a empezar lo que Dios, la promesa de Dios en ti. Yo no entendí esto, dice, pero dijo este hombre, hay alguien de tu familia que estuvo orando por este momento. Y dice, hermanos, que él fue a su casa y conversó con su mamá y dijo, pues yo no miro eso porque mi vida es bien desordenada y ando haciendo de las cosas que no debo andar haciendo. O sea, la familia entera, no nomás él, andaban en lo malo, para no especificar.
Dice que su mamá le dijo, tu abuela, tu bisabuelita, perdón, era cristiana. Y me cuenta mi familia que ella era una mujer de oración. Era una mujer de oración y se le dio una promesa a ella que nuestra familia iba a ser bendecida. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple, hermanos. Hoy, hermanos, no sé que el Señor esté trabajando en su vida, pero entre usted y Dios, pero Dios está hablando su corazón porque quiere bendecir a su familia. Acuérdese, Él no se va a inclinar a lo que nosotros pensamos, Él va a hacer que nos inclinemos como Él piensa. Él no puede inclinarse a nuestra sabiduría porque nuestros pensamientos están aquí y los pensamientos de Él están acá. Él no se puede inclinar, hermanos, a bendecirte en ese lugar. Él tiene que trasplantarte a otro lugar. Hoy es el tiempo de dejarnos desenraizar de nuestras costumbres. Es el tiempo de dejar que Dios tome esa tierra y raíces y nos ponga en esa tierra fértil, hermanos. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de creerlo. Si el Señor a través de esas muertes, hermanos, allá en Hitler, él se ha glorificado porque su palabra lo dijo, hermanos, miles de años atrás antes de que pasara. Y esa es la gloria de Dios diciéndonos a nosotros, yo soy real, yo te estoy hablando y yo te estoy diciendo a ti que te quiero bendecir. Yo quiero darte lo mejor de mí en ti. Solamente cree en lo que te estoy hablando. Y a lo mejor es feo lo que ha pasado en el mundo, pero hay cosas bellas que yo te quiero enseñar. Hoy, hermanos, es el tiempo de hombres y mujeres que tomen el paso de decir, yo soy de bendición para mi familia. Yo tomaré la mano de Jehová para tomar la bendición que me pertenece a mí y a mi familia. ¿Quién dice amén? Y a aquellos que ahorita están tomados de las manos, el Señor te dice, te prometí y lo haré. ¿Quién dice amén? Así como yo hago que crezcan los mares y se lleven lo que no sirve, dice, yo también te he prometido y yo también lo haré. Póngase de pie, hermanos. Le pido a mi esposa que me acompañe. Cada vez, hermanos, que usted mire a un hombre quejándose, porque hay muchos que han caído en el divorcio, muchos que se han quejado de que ellos están pagando child support. Eso es diciéndote a ti, acuérdate lo que dije. Cuando usted escuche de una matazón, cuando usted escuche de algo, una injusticia de a lo mejor toda una nación, hermanos, Dios va a decir, yo ya te dije. Hoy, hermanos, Dios está hablando en nuestros corazones.